Ya que el manantial de Coyohuacán formaba parte de la tierra firme, este se encontraba un poco más alto que el nivel de las calles de Tenochtitlan, así es que el acueducto se deslizaba pendiente abajo desde allí. Era tan ancho y vasto que un hombre no lo podía encerrar entre sus dos brazos y de casi 2 largas carreras de longitud. Su punto de unión en el camino puente era en donde se encontraba exactamente el fuerte de Acachinanco y haciendo un ángulo, partía de allí paralelo al parapeto del camino puente, derecho hacia la ciudad. Una vez en ella, se dividía en ramificaciones para alimentar los canales que tenían menos agua y que corrían por Tenochtitlan y Tlatelolco, llenando también los estanques de abastecimiento, puestos en cada manzana en lugares convenientes y las diversas fuentes recién construidas en la plaza principal. En cierto modo, Ahuitzotl y sus constructores habían tenido en cuenta la advertencia de Nezahualpilli acerca de controlar el agua del manantial. En el ángulo en donde el acueducto corría paralelo al camino puente y en otro punto, ya casi entrando en la ciudad, se le habían hecho a las gamellas de piedra unas ranuras verticales, en las cuales estaban semi-introducidas unas tablas, hechas siguiendo la misma forma de la gamella que cerrarían el paso del agua. Lo único que se tenía que hacer era dejar caer esas tablas para cortar el chorro de agua si eso fuera necesario. La nueva estructura debía ser dedicada a la diosa de los estanques, corrientes y otras aguas, la cabeza de rana Chalchihuitlicue, y ella no exigía demasiados ofrecimientos humanos como algunos otros dioses. Así es que los sacrificados en ese día iban a ser solo los necesarios. En donde se iniciaba el acueducto, en el manantial, fuera del alcance de nuestra vista, estaba otro contingente de nobles y sacerdotes y un número de guerreros guardando a los prisioneros. Ya que nosotros los mexica estábamos muy ocupados en esos momentos como para entrar en alguna otra guerra florida, la mayoría de esos prisioneros eran bandidos comunes que Motecuzoma, el joven, había encontrado en sus idas y venidas de un lado a otro, y que los había capturado y enviado a Tenochtitlan solo para ese propósito. En el camino puente, en donde estaba Ahuitzotl, junto conmigo y otros cientos de personas, todos tratábamos de conservar nuestros penachos de plumas y las plumas que pasaban por alas de nuestro traje al abrigo del viento del este. Había rezos, cantos e invocaciones, mientras los sacerdotes menores mataban cierta cantidad de ranas a Xololtin y otras criaturas acuáticas para complacer a Chalchihuitlicue. Luego encendieron un fuego y espolvorearon en él una sustancia sacerdotal y secreta para que se elevara una voluta de humo azul. Aunque el soplo del viento rompió esa columna de humo, alcanzó a subir lo suficiente como para dar la señal al otro grupo ceremonial que se encontraba en el manantial de Coyohuacán. Allí, los sacerdotes acostaron al primer prisionero sobre la gamella. Al comienzo del acueducto y abriéndolo en el canal, dejaron su cuerpo allí, mientras la sangre corría. Luego, otro prisionero fue puesto allí e hicieron lo mismo con él. En cuanto un cuerpo se empezaba a secar, era arrojado a un lado y se ponía otro. Así siempre había sangre fresca corriendo. No sé cuántos Ochimique mataron y desangraron antes de que la primera sangre que escurría suavemente llegara a la vista de Ahuitzotl y de sus sacerdotes, quienes dieron un grito de alabanza cuando la vieron. Otra sustancia fue arrojada al fuego produciendo un humo rojo, la señal para que los sacerdotes que estaban junto al manantial dejaran de matar. Entonces llegó el momento en que Ahuitzotl haría el sacrificio más importante, y le entregaron a la víctima más adecuada, una pequeñita de 4 años, vestida con un traje azul agua que tenía cosido por todas partes gemas verdes y azules. Era la hija de un cazador de aves que se había ahogado cuando su acali se volcó en el agua, un poco antes de que ella naciera, y ésta había nacido con una cara muy parecida a una rana, o a la diosa Chalchihuitlicue.
La viuda había considerado esas coincidencias relacionadas con el agua como una señal de la diosa y había ofrecido a su hija voluntariamente para la ceremonia. Con un gran acompañamiento de cantos y graznidos por parte de los sacerdotes, el venerado orador levantó a la niña sobre la gamella que estaba detrás de él, mientras que los sacerdotes se balanceaban a un lado del fuego. Ahuitzotl acostó a la niña sobre el acueducto y tomó de su cintura su cuchillo de obsidiana. El humo de la urna cambió a un color verde, otra señal para que los sacerdotes en la tierra firme, al otro lado del acueducto, dejaran correr el agua por éste. No sé exactamente cómo lo hicieron, si quitaron alguna clase de obstáculo que obstruía el agua, o si rompieron el último dique de tierra, o si solo rodaron algún peñasco. El caso es que el agua que en un principio había llegado coloreada de rojo, no vino chorreando como la sangre. Con la fuerza que le daba su largo declive desde la tierra firme, llegó rugiendo como una inmensa lanza líquida cuya punta estaba empenachada de hirviente espuma rosa. No toda el agua pudo tomar la curva de la gamella, sino que la que venía más atrás se levantó y rompió sobre el parapeto con la fuerza de una ola del océano. Así, aunque no toda el agua entró en la gamella, la que sí lo hizo entró con tal fuerza que tomó por sorpresa a Huitzotl. Él acababa de abrir el pecho de la niña y de sacar el corazón, pero todavía no lo había roto cuando el agua rugiente arrastró el cuerpo de la niña, llevándoselo lejos de allí. Ya sin su pequeño corazón, pues Ahuitzotl todavía lo tenía en la mano mirando pasmado cómo el cuerpo de la niña salía disparado hacia la ciudad, como lo haría una bolita lanzada a través de una cerbatana. Todos los que estábamos en el acueducto nos quedamos como estatuas, sin ningún movimiento, a excepción de los de nuestros penachos, mantos y banderas zarandeados por el viento. Luego me di cuenta de que estaba mojado hasta los tobillos, como lo estaban todos los demás, y las mujeres de Ahuitzotl empezaron a gritar de aflicción. El pavimento bajo nuestros pies se empezaba a anegar con rapidez. El agua seguía saltando sobre el ángulo del parapeto, y todo el fuerte de Acachinanco se estremecía bajo su impacto. A pesar de ello, gran parte del agua continuaba corriendo por la gamella hacia la ciudad, con tal fuerza que cuando llegó golpeando en donde se ramificaban los canales, rompió como una batiente en la playa. A través de mi cristal podía ver a la apretada multitud de espectadores, que en esos momentos eran revolcados por el espumoso golpe de agua y luchaban por huir y dispersarse. A través de toda la ciudad, más allá de nuestra vista, los nuevos canales y los depósitos de agua se derramaban, mojando las calles y vaciándose sobre los canales. En la plaza, las fuentes nuevas estaban lanzando chorros de agua tan fantásticamente altos que el agua no volvía a caer sobre los estanques de drenaje puestos alrededor de cada una, sino que se desparramaban totalmente a través del corazón del único mundo. Los sacerdotes de Chalchihuitlicue rompieron en balbucientes plegarias, suplicando a la diosa que abatiera su abundancia. Ahuitzotl rugió para que se callaran. Luego empezó a vociferar nombres. «Yolcatl, Papaquilistli», los de aquellos hombres que habían descubierto el nuevo manantial. Aquellos que estaban presentes y obedientemente chapotearon con el agua hasta las rodillas y sabiendo perfectamente bien para qué habían sido llamados, se acostaron, uno por uno, sobre el parapeto. Ahuitzotl y los sacerdotes, sin palabras o gestos rituales, abrieron los pechos de los hombres, arrancaron sus corazones y los sumergieron en las aguas turbulentas. 8 hombres fueron sacrificados en ese acto de desesperación. 2 de ellos fueron miembros, ancianos augustos, del Consejo de Voceros, y sin embargo, eso no sirvió de nada. Así es que Ahuitzotl gritó: «¡Dejen caer la puerta de la gamella!», y varios campeones águila treparon al parapeto. Trataron de acomodar la tabla de madera que estaba designada para cortar el chorro de agua, deslizándola a través de las hendiduras de la gamella,
pero por más esfuerzo que hicieron, combinando su fuerza y peso, los campeones solo la pudieron empujar un poco. Tan pronto como su orilla curva entró en el agua, la poderosa corriente la empujó de las ranuras y, ladeándola, la inmovilizó en ese punto. Por un momento, todo fue silencio en el acueducto, a excepción del ruido producido por el agua borboteante, el sonido silbante y suspirante del viento, el crujido del oprimido fuerte de madera y los sordos gritos que nos llegaban desde la isla de la multitud que huía con rapidez. Viéndose al fin derrotado, con todas sus plumas empapadas y caídas, el venerado orador dijo lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyéramos: «Debemos regresar a la ciudad para ver todo el daño que ha sido causado y para ver si podemos reprimir el pánico. Los campeones Flecha y Jaguar vengan conmigo. Ustedes se harán cargo de todos los Acaltín de la isla, para que salgan inmediatamente hacia Coyoacán. Esos tontos todavía deben estar celebrando allí. Hagan todo lo que puedan para detener o desviar el agua de su curso. Los campeones Águila, quédense aquí». Él apuntó el lugar en donde el acueducto se juntaba con el camino puente. «Rómpanlo ahí, ahora». Hubo cierta confusión cuando los diversos grupos se dispersaron. Ahuitzotl, sus esposas con su acompañamiento, los sacerdotes y los nobles, los campeones Flecha y Jaguar, todos ellos se fueron bregando hacia Tenochtitlan, tan rápido como les permitía el agua que les llegaba ya cerca de los muslos. Nosotros, los campeones Águila, nos quedamos contemplando la pesada piedra y el mortero firme de la gamella. 2 o 3 campeones le pegaron a la piedra con sus macuáhuime, haciendo que cayera sobre el resto de nosotros una lluvia de astillas y de obsidiana quebrada. Después, mirando disgustados sus espadas arruinadas, las tiraron en el lago. Luego, uno de los campeones de más edad caminó por un trecho del acueducto y echó una mirada sobre el parapeto. Nos llamó y preguntó: «¿Cuántos de ustedes saben nadar?». Y casi todas nuestras manos se levantaron. Él apuntó y dijo: «Exactamente aquí, en donde el acueducto se desvía, la fuerza del agua que cambia de dirección hace que los pilotes se resientan. Quizás podamos cortarlos o romperlos lo suficiente como para que la estructura se caiga por sí misma». Eso fue lo que hicimos. Yo y 8 de los campeones nos quitamos nuestros trajes mojados y sucios mientras nos conseguían unas macuáhuime. Luego saltamos sobre el parapeto hacia las aguas del lago. Como ya he dicho, las aguas hacia el oeste del camino puente no eran muy profundas, pues si hubiéramos tenido que nadar, habría sido imposible cortar los pilotes, pero el agua solo nos llegaba al hombro en ese lugar. A pesar de ella, no fue un trabajo fácil. Esos 3 troncos de soporte habían sido impregnados con chapopotli para que resistieran a la putrición, y eso también los hacía muy resistentes a nuestras espadas. La noche había llegado y se había ido, y el sol estaba ya en lo alto, cuando uno de los pesados pilotes se sacudió y dio un tremendo crack. Yo estaba bajo el agua en ese momento, y la conmoción casi me hace perder el sentido, pero salí a la superficie a tiempo de oír a uno de nuestros compañeros gritando a todos que volviéramos a trepar el camino puente. Apenas trepamos a tiempo, la parte del acueducto en donde formaba ángulo con el camino puente se estremecía violentamente. Con un sonido de resquebrajamiento, se rompió en donde curvaba, lanzando agua en todas direcciones. Esa parte de la estructura que al fin caía parecía la cola cascabelera de una cuacuechtli, serpiente. Luego, una sección como de 10 pasos de largo se ladeó, cuando los pilotes que habíamos cortado se dieron bajo su peso, y se rompió con un gran gemido, cayendo con un poderoso chapoteo. La parte dentada de la gamella, que todavía quedaba en pie, se veía como una cascada que caía sobre el lago, pero el agua ya no corría hacia Tenochtitlan. Incluso, mientras nosotros estábamos todavía allí, el agua que estaba en el camino puente empezó a menguar. «Regresamos a casa», dijo uno de nuestros hermanos campeones suspirando.
y esperemos haber salvado algunos hogares a los cuales poder regresar. Hogar. Déjenme hacer a un lado por un momento mi narración de cómo regresé a mi hogar. El agua había corrido sobre Tenochtitlan la mayor parte del día y toda la noche, habiendo inundado algunas partes de la ciudad a la profundidad de la estatura de 8 hombres. Algunas casas que habían sido construidas a ras de tierra y que no eran de piedra se habían derrumbado por la inundación, e incluso otras construidas sobre pilotes. Mucha gente había resultado herida, y cerca de 20, la mayoría de ellos niños, se había ahogado o habían sido aplastados o muertos de alguna otra manera. Sin embargo, el daño se había limitado a aquellas partes de la ciudad en donde las ramificaciones de canales y los estanques de aprovisionamiento se habían derramado, y esa agua se había drenado hacia los otros canales, mucho antes de que nosotros, los campeones Águila, hubiéramos cortado el acueducto. Sin embargo, antes de que esa pequeña inundación se hubiera escurrido totalmente, llegó una segunda y mucho más grande. Nosotros solo habíamos roto el acueducto, pero no habíamos detenido el agua, y los campeones que Ahuitzotl había mandado a la tierra firme no pudieron detener el agua del manantial. Este continuó lanzando sus aguas en el lago, en la parte que estaba entre los caminos puente del este y del sur. Mientras tanto, el viento continuaba soplando desde el este, impidiendo que el exceso de agua fuera drenado hacia el gran lago de Texcoco, por los pasajes del camino puente y por los canales que cruzaban la ciudad hacia ese lado. Así es que los canales se llenaron hasta los topes desbordándose, y el agua subió sobre la isla, y Tenochtitlan llegó a ser un gran enjambre de edificios empujados de un lado a otro de la isla por una fuerte sábana de agua. Inmediatamente después de haber regresado de la inconclusa ceremonia de dedicación, Ahuitzotl envió un remero a Texcoco, y Nezahualpilli llegó inmediatamente en respuesta a su llamada de auxilio. Había traído consigo a un grupo de trabajadores que, dándose prisa, se dirigían directamente hacia el manantial inextinguible de Coyohuacán, y como todos lo habíamos esperado, ideó la manera de desviar las aguas. Nunca he visitado ese sitio, pero sé que está a un lado de una colina, y supe que Nezahualpilli dirigió un sistema de excavaciones de zanjas y fortificaciones para poder desviar la corriente del manantial hacia el otro lado de la colina, en donde podía correr sin daño sobre una tierra vacía. Cuando se terminó de hacer eso, el manantial fue domado, y una vez que las aguas de la inundación se dispersaron totalmente, el acueducto pudo ser reparado y puesto en uso nuevamente. Nezahualpilli diseñó unas compuertas, que conforme lo necesitara la ciudad, dejarían correr poca o mucha agua. Así, hasta ese día, todavía estamos bebiendo de esas aguas dulces. Pero la operación salvadora de Nezahualpilli no se efectuó en una noche. Mientras sus hombres trabajaban, esa segunda inundación continuó, y su ola se mantuvo 4 días enteros. Aunque hubo poca gente que pereció en ella, por lo menos 2/3 partes de la ciudad fueron destruidas, y la reconstrucción total de Tenochtitlan tomó por lo menos unos 4 años. La inundación no hubiera causado mucho daño si las aguas solo hubieran cubierto las calles yaciendo quietamente. En lugar de eso, se movían furiosamente de un lado a otro. Se movían hacia un lado por la fuerza que las impelía a buscar un nivel uniforme. Se movían hacia el otro lado a empuje del malicioso viento del este. La mayor parte de los edificios de Tenochtitlan estaban sostenidos por pilotes o por cualquier otra clase de cimientos sobre el nivel de la calle, pero eso era solo para elevarlos de la humedad de la tierra. Sus cimientos nunca habían sido construidos para soportar las corrientes batientes que sufrieron, así es que la mayoría de ellos no se pudieron sostener. Las casas de adobe simplemente se disolvieron en el agua. Las de piedra, pequeñas y grandes,
cayeron cuando sus pilotes fueron corroídos por las aguas y se rompieron en los mismos bloques con que fueron construidas. Mi casa resultó ilesa, probablemente porque era una construcción relativamente nueva, y eso la hizo más fuerte que otras. En el corazón del único mundo, las pirámides y templos también quedaron en pie. Solo la barra dentada para las calaveras, comparativamente frágil, se vino abajo. Sin embargo, exactamente a un lado y afuera de la plaza, cayó un palacio completo, el más nuevo y el más magnífico de todos, el palacio del Hueytlatoani Ahuitzotl. Ya les he contado que éste estaba construido cruzando a horcajadas uno de los principales canales de la ciudad, de tal manera que el público que pasaba a través podía admirar su interior. Cuando ese canal, como todos los otros, se desbordó, primero inundó los pisos bajos del palacio y luego arremetió con gran fuerza sobre las paredes bajas exteriores, con lo que el gran edificio se vino abajo ruidosamente. De momento yo no supe todos esos acontecimientos, ni siquiera sabía que era lo suficientemente afortunado como para tener todavía mi propia casa. No lo supe hasta que las aguas menguaron. En esa segunda y más terrible inundación, las aguas no se elevaron tan rápidamente, dando tiempo para que la ciudad fuera evacuada. A excepción de Ahuitzotl, de otros nobles gobernantes, de la guardia de palacio de algunas tropas de guerreros y de cierto número de sacerdotes que perplejos seguían rezando por la intervención de la diosa, prácticamente toda la gente había huido de Tenochtitlan, cruzando el camino puente del norte para encontrar refugio en las ciudades de Tepayaca y Azcacualco, en la tierra firme, incluyéndome a mí, a mis 2 sirvientes y a lo que me quedaba de familia. Volvamos a ese lejano día, a esa madrugada, cuando regresé a casa arrastrando mi traje sucio y empapado de campeón águila. Conforme me iba aproximando, era obvio que mi barrio de Ixacualco había sido uno de los distritos que más había sufrido con la primera inundación. Todavía podía ver la marca húmeda y alta que el agua había dejado en los edificios, tan alta como mi cabeza, y aquí y allá una casa de adobe yacía oblicuamente. La arcilla fuertemente apisonada de mi calle estaba resbaladiza con una capa de moho. Había lodo y escombros, y también algunos objetos de valor que aparentemente fueron dejados caer por la gente que huía. En aquel momento no había ni una alma en la calle. Sin duda estaban dentro de sus casas, en la incertidumbre de si la ola de inundación volvería a regresar. Sin embargo, la calle desacostumbradamente vacía me hizo sentir desasosegado. Estaba demasiado cansado para correr, pero arrastré los pies lo más rápido que pude, y mi corazón volvió a latir cuando vi mi casa todavía en pie, sin marcas, a excepción de una capa de limo sobre los escalones de la entrada. Turquesa vino corriendo hacia la puerta de la entrada, exclamando: «¡Ay, yo! ¡Es nuestro señor amo! Gracias sean dadas a Chalchihuitlicue por haberle permitido vivir». Cansado, pero de todo corazón, le dije que deseaba que esa diosa en particular estuviera en Mictlán. «No hable así», suplicó Turquesa, y las lágrimas resbalaban por las arrugas de su rostro. «Nosotros también temimos haber perdido a nuestro amo». «¿También?», jadeé, y una banda invisible apretó dolorosamente mi pecho. La vieja esclava rompió a llorar violentamente y no pudo responder. Dejé caer las cosas que llevaba y las zarandeé por los hombros. «¿La niña?», pregunté. Ella movió su cabeza, pero no les podría decir si fue para negar o para asentir. La zarandeé de nuevo fieramente y dije: «¡Habla, mujer!». «Fue Nuestra Señora Ciania», dijo otra voz detrás de ella. Era el sirviente Estrella Cantadora, quien había llegado a la puerta estrujándose las manos. Yo lo vi todo, traté de detenerla. No dejé que se fuera Turquesa o hubiera caído. Solo pude decir: «Cuéntamelo, Estrella Cantadora».
Entonces sepa mi amo que ayer, al atardecer, en el momento en que las antorchas de las calles son encendidas usualmente, aunque por supuesto no las encendieron pues la calle parecía una catarata, solo vino un hombre. Era arrastrado por la corriente y golpeado contra los postes de las antorchas y contra los escalones de las casas. Él trataba por todos los medios de poner pie en algo o de cogerse de algo para detenerse, pero aun cuando él estaba a bastante distancia, pude ver que era un baldado y que él no... Tan ásperamente como me lo permitió mi agonía y debilidad, le dije: ¿Qué tiene que ver todo esto con mi esposa? ¿En dónde está? Ella estaba en la ventana de enfrente, dijo él apuntando, y continuó con deliberado enojo. Ella había estado todo el día allí, preocupada y esperando su regreso, mi señor. Yo estaba con ella cuando el hombre llegó, golpeado y azotado calle abajo, y ella me gritó que debíamos de salvarlo. Naturalmente que yo no estaba muy ansioso de meterme en las aguas rugientes, y le dije: Mi señora, puedo reconocerlo desde aquí. Es solo un viejo desgraciado que últimamente ha estado trabajando en las canoas de la basura que dan servicio a este barrio. No vale la pena que nadie se tome la molestia por él. Estrella Cantadora hizo una pausa. Tragó saliva y dijo roncamente: No me quejaré si mi amo me pega o me vende o me mata, porque debía haber ido a salvar al hombre, pues mi señora, lanzándome una mirada de indignación, fue por sí misma. Se dirigió hacia la puerta y bajó la escalera, mientras yo miraba desde esa ventana, e inclinándose sobre la corriente lo pescó. Él volvió a hacer una pausa, y yo dije irritado: ¿Y bien? Si los dos están a salvo... Estrella Cantadora denegó con la cabeza. Eso es lo que no comprendo. Claro que los escalones estaban mojados y resbaladizos, mi señor, pero parece que mi señora habló con el hombre y empezó a alejarse de él. Pero entonces el agua se los llevó. Se llevó a los dos, ya que él la estaba agarrando. Solo pude ver cómo un bulto era arrastrado ante mi vista, ya que los dos estaban juntos. Entonces corrí hacia afuera y me metí en la corriente detrás de ellos. Estrella Cantadora casi se ahoga, mi señor, dijo Turquesa sollozando. Él realmente trató. No había ni señal de ellos, resumió miserablemente. Hacia el final de la calle, cierto número de casas de adobe se acababan de caer, quizás sobre ellos, creo yo. Sin embargo, estaba ya muy oscuro para poder ver, y las maderas que flotaban me habían golpeado, y estaba casi sin conocimiento. Me agarré a la puerta de una casa cogiéndome con fuerza, y así pasé toda la noche. Llegó a la casa cuando las aguas bajaron esta mañana, dijo Turquesa. Después los dos fuimos afuera y buscamos. ¿Y no encontrasteis nada? Gruñí. Solo encontramos al hombre, dijo Estrella Cantadora, medio enterrado bajo los ladrillos caídos, como yo lo había sospechado. Turquesa dijo: Todavía no le hemos dicho nada a Cocotón acerca de su madre. ¿Quiere mi señor ir con ella ahora allá arriba? ¿Y decirle lo que ni yo mismo puedo creer? Gemí. Hice acopio de mi última reserva de energía para enderezar mi cuerpo doblegado y dije: No, no lo haré. Ven, Estrella Cantadora, busquemos otra vez. Más allá de mi casa, la calle se deslizaba en un declive suave conforme nos aproximábamos al puente que cruzaba el canal. Así es que las casas allá abajo, naturalmente, habían sido golpeadas con más violencia por la muralla de agua. También allí era en donde estaban las casas más pobremente construidas, de madera y adobe. Como había dicho Estrella Cantadora, ya no existían más casas allí. Solo había montones de ladrillos, de lodo y paja, medio rotos, medio disueltos, astillas de tablones y pedazos de muebles. El sirviente apuntó a un bulto de tela que sobresalía entre ellos y dijo: Ahí está ese desgraciado. No ha sido ninguna pérdida para nadie. Vivía vendiéndose a sí mismo, a los hombres que trabajaban en las chalupas recolectoras de basura. Aquellos que no tenían con qué pagar una mujer lo utilizaban a él, pues solo cobraba una semilla de cacao. Él yacía boca abajo.
Era una cosa con harapos sucios y pelo gris, largo y enmarañado. Usé mi pie para voltearlo boca arriba y lo miré por última vez. Chimali me miraba con sus cuencas vacías y con su boca abierta. No fue en ese momento, sino más tarde cuando pude pensar, cuando recordé las palabras de Estrella Cantadora, de que el hombre había estado últimamente a bordo de las chalupas de recolección de basura de nuestro vecindario. Me preguntaba, ¿había descubierto Chimali recientemente en donde vivía yo? ¿Había llegado buscándome, tanteando ciegamente, con la esperanza de tener otra oportunidad para infligirme un daño a mí o a los míos? ¿Le había dado la inundación una oportunidad como para hacerme el daño más doloroso y a la vez haberlo puesto más allá y para siempre del alcance de mi venganza? ¿O toda la tragedia había sido una maquinación lúgubre y alegre de los dioses? Parece que ellos se divierten en disponer una concatenación de sucesos que de otra forma vendrían a parecer inverosímiles, inexplicables e increíbles. Nunca lo sabré. En ese momento, solo sabía que mi esposa había desaparecido, que no podía aceptar su desaparición y que tenía que buscarla. Así es que le dije a Estrella Cantadora: si este hombre maldito está aquí, también tiene que estar Ciania. Moveremos cada uno de todos estos millones de adobes. Yo empezaré ahora mismo, mientras tú vas a conseguir más manos para que nos ayuden. ¡Ve! Estrella Cantadora salió corriendo, y yo me incliné para levantar y poner a un lado una viga de madera, y así continué, agachándome y lanzando todo hacia atrás de mí. La tarde ya había caído cuando recobré el conocimiento en mi cama. Los dos sirvientes se inclinaban solícitos sobre mí. Lo primero que pregunté fue: ¿la encontrasteis? Y los regañé cuando los dos negaron tristemente con la cabeza. Os dije que removierais cada ladrillo. Amo, no se puede hacer, sollozó Estrella Cantadora. El agua volvió a subir. Yo regresé y lo encontré a usted apenas a tiempo. De no ser por eso, usted se habría ahogado. Nos preguntábamos si debíamos volverle en sí, dijo Turquesa con manifiesta ansiedad. El venerado orador ha ordenado que toda la ciudad sea evacuada antes de que el agua la cubra totalmente. Y así me senté esa noche a un lado de la colina, sin poder dormir, en medio de una multitud de fugitivos dormidos. Mucho andar, había dicho Cocotón durante el camino, ya que solo la gente que salió primero de Tenochtitlan encontró alojamiento en la tierra firme. Los que llegaron después simplemente se detuvieron en cualquier lugar en donde se pudieran acostar a campo abierto. Noche oscura, dijo mi hija muy apropiadamente. Nosotros cuatro ni siquiera encontramos un árbol bajo el cual guarecernos, pero Turquesa había llevado cobijas. Ella, Estrella Cantadora y Cocotón se envolvieron y durmieron abrigados. Pero yo me senté con la cobija sobre mis hombros y miré hacia abajo, hacia mi hija, mi migajita, el remanente único y precioso de mi esposa, y sentí dolor. Hace un tiempo, mis señores frailes, yo traté de describir a Ciania comparándola con la generosa y útil planta del maguey, pero hay algo que se me olvidó decirles acerca de él. Una vez en su vida, solo una, le crece una simple vara cubierta totalmente de flores amarillas de dulce fragancia, y luego el maguey muere. Esa noche traté con todas mis fuerzas de hallar alivio a mi pena, recordando las aseveraciones suntuosas de los sacerdotes, que siempre decían: la muerte no debe ser motivo de aflicción o de tristeza. La muerte, decían los sacerdotes, es solamente el despertar del sueño en que uno ha vivido. Quizás sí. Sus sacerdotes cristianos dicen cosas parecidas. Sin embargo, esas palabras no me confortaban mucho. A mí, que me había quedado atrás de ese sueño, vivo, solo, triste. Así es que pasé esa noche acordándome de Ciania y del tiempo, demasiado breve, que pasamos juntos antes de que su sueño terminara.
todavía recuerdo. Una vez, cuando fuimos a Michoacán, ella vio una flor que nunca había visto, que crecía en la grieta de una peña, algo más arriba de nuestras cabezas, y a ella le gustó mucho, y dijo que le gustaría tener una de esas para plantarla en el jardín de nuestra casa. Yo habría podido trepar fácilmente y arrancarla para ella. Otra vez, o no fue ninguna ocasión en particular, ella pasó el día enamorada, cosa muy frecuente en Ciania, y compuso una pequeña canción, y luego hizo la melodía, y pasó todo el día cantándola por lo bajo, hasta que la grabó en su memoria. Luego me preguntó que si le podría comprar una de esas flautas de arcilla, de las que eran llamadas agua murmurante, para poder tocar en ella su canción. Yo le dije que sí, que lo haría la próxima vez que viera a un músico conocido mío, y que lo iba a persuadir para que me hiciera una. Pero se me olvidó, y ella, viendo que tenía otras cosas en mi mente, nunca me lo recordó. Y otra vez, ay, cuántas otras veces más. Oh, yo sé que ella nunca dudó de que la amara, pero ¿por qué dejé pasar la más pequeña oportunidad para demostrárselo? Yo sé que ella perdonaba mis lapsos ocasionales de descuido y mis negligencias triviales. Probablemente las olvidaba al instante, lo que yo nunca he podido hacer. Desde entonces, a través de todos los años de mi vida, he estado recordando ese o aquel tiempo en que debía haber hecho eso o aquello y no lo hice, y que nunca volvería a tener la oportunidad de hacerlo, mientras que las cosas que quisiera recordar persisten en no llegar a mi memoria. Oh, si pudiera recordar las palabras de aquella pequeña canción que ella compuso cuando se sentía tan feliz, o tan solo la melodía, podría susurrarlas algunas veces para mí. O si supiera qué fue lo que me dijo cuando el viento se llevó sus palabras, la última vez que la vi. Cuando al fin regresamos a la isla, la mayor parte de la ciudad estaba en ruinas, tanto que los primeros escombros que se apilaron en nuestra calle no se distinguían de los que habían caído después. Trabajadores y esclavos ya estaban quitando los despojos, salvando los bloques de piedra caliza que no se habían roto y que se podrían utilizar otra vez, y nivelando los cimientos para volver a construir. Pero el cuerpo de Ciania nunca se encontró. No se halló ni una huella de ella, ni siquiera uno de sus anillos o una sandalia. Ella se desvaneció tan completa e irreparablemente como aquella cancioncita que una vez compuso. Sin embargo, mis señores, yo sé que ella todavía está aquí en algún lado, aunque desde entonces 2 nuevas ciudades se han construido sucesivamente sobre su tumba perdida. Yo lo sé, porque ella no llevó consigo el pedacito de jade que asegura su pasaje hacia el mundo del más allá. Muchas veces, ya de muy noche, he caminado por esas calles llamándolas suavemente. Lo hice en Tenochtitlan y también lo he hecho en esta ciudad de México. Un hombre viejo duerme muy poco en la noche. Aunque he visto muchos aparecidos, ninguno ha sido ella. Solamente me he encontrado con espíritus desgraciados o malvados, y ninguno de ellos ha sido Ciania. En eso no puedo equivocarme, ya que ella fue feliz toda su vida, y murió mientras trataba de hacer el bien. Yo he visto y reconocido a muchos guerreros mexica muertos. La ciudad está llena de espectros abrumados de angustia. He visto a la Llorona. Ella es como una voluta de niebla arrastrada por el viento, pero con forma de mujer. He escuchado su aullido lastimero. Sin embargo, no me ha asustado. Antes, al contrario, siento piedad por ella, porque también he conocido lo que es perder a un ser querido. Pero cuando ella no me asusta con su aullido, huía de mis palabras de consuelo. Una vez me pareció que encontré y conversé con 2 dioses vagabundos, Viento de la noche y el más viejo de todos los dioses. De todas formas, eso fue lo que ellos dijeron ser, pero no me hicieron ningún daño, juzgando que ya había bastante en mi vida.
Algunas veces en calles completamente oscuras y desiertas, me pareció escuchar la alegre risa de Ciania. Hubiera podido ser un producto de mi imaginación senil, pero cada vez la risa estuvo acompañada por un reflejo de luz en la oscuridad, muy parecido al mechón blanco que tenía en su pelo negro. Pudiera haber sido también un truco de mi vista débil, pues la visión desaparecía cada vez que me llevaba, desmañanadamente, mi topacio hacia el ojo. De todas maneras, yo sé que ella está aquí, en alguna parte, y no necesito ninguna evidencia por mucho que la desee. He estado considerando este asunto y me pregunto, ¿solo me encuentro con esos dolientes y misántropos ciudadanos de la noche porque me parezco mucho a ellos? ¿Es posible que las personas que tienen un carácter mejor y un corazón alegre puedan percibir con más facilidad a los fantasmas más gentiles? Yo les suplico, mis señores frailes, si alguno de sus hombres buenos llegara a encontrarse con Ciania alguna noche, ¿me lo dirían? La reconocerán inmediatamente y no se espantarán ante un fantasma de tanta belleza. Ella seguirá pareciendo una muchacha de 20 años como lo era entonces, pues la muerte por lo menos le ahorró las enfermedades y la marchitez que trae consigo la vejez. Ustedes reconocerán su sonrisa, ya que no podrán dejar de sonreírle a su vez. Y si ella hablara... Pero no, ustedes no comprenderán lo que ella diga. Solamente tengan la bondad de decirme que la vieron. Ella sigue caminando por estas calles, yo lo sé. Ella está aquí y lo estará por siempre.